lado extraña la tierra. Un hombre al agua, la. ¿Cómo les va, Pepes? Qué día lindo hoy acá en mi ciudad, pero no solamente en los mercados de las cripto que estamos viendo en esta semanita, como veíamos, que ya tocaba los 100 Bitcoin, ¿no? Los rompió, los reventó y obviamente exageró un poquito. Vamos a ver qué pasa ahora en ratito con las gráficas. Qué lindo, ¿no? Llegó a los 100. ¿Se acuerdan que veníamos, no sé, hace un par de meses? Antes de diciembre tenía que romper y llegó, obviamente. Ahora vamos a ver qué pasa con el tiempo en diciembre, si viene alguna recaída o si sigue pumpeando hacia el alza, ¿no? Muy bonito Bitcoin ahí. Obviamente ahora vamos a ver qué pasa con el resto, ¿sí? Con las top 1000, top 100, top 50, la que vos tenés que holdeaste. Bueno, aprovechá, pagate, y bueno, si querés seguir un añito más, puede ser que siga pumpeando hacia el alza todas, pero vos sabés cómo depende esto de las ballenas, ¿no? No de nosotros. Así que, gente, vamos a ver primero un poquito lo que es, vamos a ver un poquito de fondo lo que estamos viendo, que son un par de videitos que les comparto siempre en YouTube, de bots que voy creando, que los ponemos a trabajar. La idea es con el tiempo, por ahora no, porque somos muy poquitos, pero cuando seamos cierta cantidad de pepes, lo importante es que seamos varios, que se puedan ayudar entre ustedes, es poder utilizar estos bots, ¿no? O los que estén actualizados en ese momento, para poder operar en vivo, ustedes solos o acompañados de los otros pepes, y esa es la idea. Ya de a poquito se van a ir sumando. Recuerden que no hago publicidad, ustedes hagan mi caso, compartan con amigos, con colegas, con amigos, con familiares que les guste estar una mañana, un espacio tranquilo con música, rock and roll, y obviamente operando de forma manual, automática, enseñando con tips, y bueno, de a poquito ustedes que vayan entendiendo el mercado, y el que lo entiende, que lo entienda un poquito mejor, ¿no? Recuerden que el santo grial, gente, acá no son los indicadores, no son los robots, es tu cabeza, ¿sí? La gestión de riesgo acompañado con tu psicología, ¿sí? Así que bueno, por eso muchos tardan o nunca llegan a poder ser rentables, y otros lo logran y después dejan de serlo y dicen, pero ¿cómo? ¿Qué será la estrategia? Puede ser que sea la estrategia, pero tiene que ver también muchas veces con tu cabeza, ¿sí? Si te haces trampa vos mismo, ¿sí? Bien, gente, de fondo, algún par de bots que hemos compartido en vivo en algunos videitos. Después tenemos un par de videos también de tips de una escuelita acá en una plataforma de cripto que estuve explicando algunas cositas interesantes. Así tenemos casi 700 videos, gente, entre streamings en vivo y videos que vamos enseñando, educando, mostrando backtestings, y bueno, y muchas estrategias. Así que súmense, miren, y los espero por YouTube y por todas las redes, ¿sí? Escuchad de fondo, qué bonito los redondos, el indio más que los redondos. Bien, gente, vamos a pasar un ratito a lo que es, vamos a ver el famoso Bitcoin, ¿sí? 102.900, una locura, ¿quién iba a creer, no? ¿Se acuerdan hace unos meses que estábamos en 50? ¿Quién decía? Pepe Mila, el loquito, que llegábamos en diciembre o noviembre, octubre, por ahí vamos a andar. Estuvimos un tiempito muy alejado, obviamente, de lo que tiene que ver con tendencias alcistas. Estuvimos rezongando también un par de añitos con caídas, ¿no? Hasta que vino el halving. Después del halving, obviamente, la gente piensa que a los 2 días va a subir. No, esto llevó un par de meses, ¿sí? Después del halving, y ya estamos donde superó los 100. ¿Sí? Veremos qué pasa con el tiempo. Para mí esto va a subir un poquito más y va a caer, ¿sí? Así que atentos. Lo importante es, si holdeás, pagate, ¿sí? Y si haces scalping o intradía en futuros, o en la plataforma que operes, siempre también trata de diversificar y a la vez de pasar a monedas estables, ¿sí? Para pagarte a vos mismo, para llenar tu heladera, para poder disfrutar de esto. Porque de qué sirve ir acumulando si no lo podés gastar en esta hermosa y pequeña vida que nos dio el destino, ¿sí? 102.772, gente, 693 la subidita de Bitcoin. Me voy a ir a las top 100. Acá estamos, buena top 100. Mirá lo que es esto. Mirá, ¿se acuerdan el amiguito acá, la ardillita? Penup. Mirá la amiga ahí, ¿no? De las ballenas como Helion, ¿sí? 6% en el día. Miren lo que subió esta moneda en el mes, gente. ¿Vos ves acá?
18, no hay comas acá, 18.889%. ¿Te imaginas que alguien te decía, che, ¿por qué no le pones $10? Es poquito, ponele 10, mirá, fíjate, multiplícalo por esto. Tremendo, ¿no? 188. Bien, una locura. Obviamente que en esta horita estamos retrocediendo acompañado de la subida de Bitcoin y del retroceso también, ¿no? En el día vamos a ver un poquito más color primavera, la mayoría de las top 100. Y en la semana un verde hermoso, bien brillante, serían las ondas de Elliott, donde vemos impulsos alcistas, algunas por encima del 100%, inclusive mirá IOTA, lo que es en el mes, subió un 121%. XRP, una locura XRP, miren lo que es esto, gente. XRP, lo que les decía, estaba en 40-50 centavos de dólar hace 15-20 días atrás y ya está prácticamente en 2.39 con picos de 2.8 y esto se va a los $10, gente. Acuérdense lo que les digo, así todas, tenés que saber diversificar, tenés que saber pagarte a tiempo, no te cases, y si te casás, después ahora vamos a estar viendo algo en alguna de las plataformas que opero de criptomonedas. Recuerden que nosotros hacemos forex, ¿sí? No hacemos cripto, pero le sumamos cada tanto, ¿no? Para hablar un poquito obviamente de lo que está de moda estos últimos años, que son las criptomonedas, ¿sí? Desde el 2017 en adelante se fue generando, ¿no? Así que bueno, gente, me voy a ver Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin, las velitas diarias. Miren esto, lo quería ver, acá está. Qué hermoso. Me tomo un mate. Ah, qué guapo el amigo el Rex acá. Llegamos a la banderita, mira esto, mira ahí, qué alegría, mira. Ay, por favor, qué alegría. Velas diarias, rompió el máximo histórico, gente. Estamos en los 102.883,999 periódico puro. Si el amigo era fanático del periódico puro o el periódico mixto, ya saben, ¿se acuerdan cuando íbamos al secundario? Bien, el arquito que se ponía arriba después de la coma. Bien, ahí estamos. Y cerquita prácticamente de los 105, pero recuerden lo que les dije. Cuando rompa esta zona del banderín que está acá, la rompió de forma agresiva, va a venir a visitarlo. Así que si querés comprar Bitcoin, ponele muy poquito ahora, pero yo te diría que lo esperes que caiga, ¿sí? Yo te diría que te vaya más a los memes, ¿sí? O alguna otra de las top 100, top 200 que puedas encontrar de alguna plataforma que tengas confianza, si es posible centralizada, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a ver Bitcoin, velita diaria alcista, rompe máximos acá, ¿sí? Los rompe, los revienta, todavía no se devolvió, hay una mechita que está indicando que allá arriba del todo el precio está retrocediendo. Velas de una hora, vamos a ver el retroceso con una horita con retroceso, ahí está, ¿ven? Lo que sube, que es esta zona, la rompe, la pincha, la revienta, ¿sí? La escanea y ahora está haciendo un banderín, ¿sí? Si te gusta el dibujo chartista, ahí está haciendo un pensamiento de Smith, decía el amigo, ya lo van a ver, ¿eh? Si leen los libros, ahí tenés un dibujito hermoso chartista donde el precio está haciendo altos y bajos a un punto en común, ¿sí? Veremos si el precio ahora decide, después de este descanso, seguir hacia el alza, hacia los 105, 106, ya ahora sube como agua, ¿no? Porque la gente esperaba que rompa, parecía, y ahora me subo. Bueno, ojo al piojo, porque lo mismo como sube, baja por dos, ¿sí? Vieron cómo es el dicho, ¿no? Vos subís en escalera y bajás en ascensor, ¿sí? Te subís gateando y en el ascensor muchas veces hasta te cortan la cuerda, ¿sí? Así que capaz que lo ves acá después. Pero bueno, sabemos que rompió los 100, sabemos que esto con el tiempo, por lo menos 0,1 Bitcoin tienen que tener, vayan comprando de a poquito, de acá a 10 años va a ser el oro digital seguramente, si estamos en el planeta todos. Y quién te dice que no te da una manito, algo que lo van a usar como refugio, como lo usan en este momento al oro, algo limitado. Bueno, Bitcoin también lo es, pero de forma digital, ¿sí? Bitcoin una hora, me voy a ir a velitas de 15 minutos. Ahí estamos. Mira qué hermoso, dibujito, qué patrón, ¿no? Patroncito de altos y bajos a un punto en común. Y bueno, veremos qué pasa en el transcurso del día, ¿no? Ya sabemos que rompió los 100, está en los 102. Esto tiene que venir a visitar esta zona. Podés poner un Fibonacci, podés buscar ventas. Si operás spot, es muy interesante también en la cripto. Ahora vamos a ver algo para algunos que no saben. Podemos ir, cada tanto podemos hacer alguna comprita en spot, si quieren, para el que no sepa, que sea nuevo, para después ir diversificando, ¿sí? ¿Qué sería diversificar? Podés diversificar en distintas monedas. Esta es Bitcoin, podés meterle a Ethereum, a un meme,
también podés diversificar en la misma moneda. Si vos podés, acá por ejemplo, compraste acá, ¿sí? Acá compraste, el precio cayó y comprás acá de vuelta, ¿sí? No hay stop, ¿sí? En spot es mucho menos porque no hay apalancamiento. Hay veces que sí, un por 10, pero la idea es que si cae, compras acá, y cuando estás acá estás en ganancia con lo de abajo, y con lo de arriba estás prácticamente en una pequeña pérdida. Pero la suma de la diversificación hace que tengas más moneditas o más dinero estable, ¿sí? Dólar Tether, ¿sí? Y esa es la idea, ¿sí? También podés ir diversificando en otras zonas o dejar órdenes pendientes, lo mismo, ¿sí? Bien, nos vamos a ver dentro de el índice. Vamos a pasar al índice. Recuerden que vamos a estar viendo también seguramente, a ver si tengo acá a mano. ¿Qué es esto? Ah, bien. Ah, no, esta es una de las plataformas que opero de cripto. Después podemos ver de comprar algo en spot también acá, ¿sí? Vemos después qué hacemos, ¿sí? Vamos a ver si conviene, si no conviene. Por ejemplo, en este momento, acá estamos viendo, a ver si tengo acá. Escucha. Cruzado, aislado, grid. No, bien. Mira XRP, a ver. Bueno, interesante, ¿eh? Esta va a venir acá, pero recuerden que hay que ir guiándose con Bitcoin y hay que ir guiándose también muchas veces con las noticias de alto impacto que repercuten en el mismo Bitcoin, ¿sí? Así que bueno, spot podés ir comprando, también podés irte a futuros de la plataforma que estés y meterle un stop, ¿sí? Un stop loss y hacer alguna estrategia, ¿bien? Pero tranqui, con spot podés ir haciendo diferencia también, ¿sí? Eso lo vamos a estar viendo en próximos días, seguramente de noche, si tengo tiempito para ir operando y ir sumando la cuentita, ¿no? O dejando holdeando para que pase a futuramente en algún tiempo no muy lejano en profit, ¿no? Esa es la idea del spot, ¿bien? Es un holdeo entre comillas scalpiano, ¿no? Bien, scalpiano, qué buen nombre. Bien, me voy a ver acá, bien. Escucha. Me voy a ir al índice, vamos a chequear un poquito lo que son lo que operamos todos los días, los mercados tradicionales. El mercado ya comenzó lo que es la sesión de Nueva York. Estamos dentro hace 4 minutos, son las 10 de la mañana con 4. Y bueno, vamos a ver rapidito el índice. Alegría acá los amiguitos con Bitcoin. Índice. ¿Qué es esto? La ilusión del tiempo. Ah, mira, estamos en el oro acá, ¿eh? Qué bonito el orito, ¿eh? De las diarias. Ahí está. Índice, ahí está. Ahora venimos con el oro que está consolidado. Bueno para hacer pepes consolidados, ¿eh? Tenemos tantas técnicas, gente, para aprovechar. Esto es infinito. Te tiraste con una y bueno, cuando sacás profit te podés pasar a otra técnica. Eso es lo lindo que tiene Planeta Pepe, que tenemos para tirar para arriba, ¿sí? Tenemos las ensaladas, la armás vos, ¿sí? Si te gusta con pechuga de pollo o si te gusta solamente vegetales, ¿sí? Eso es lo lindo de esto, ¿sí, gente? Van a ir aprendiendo mucho con el tiempo. Solamente tienen que compartirlo, sumar pepes, y bueno, cuando seamos muchos arrancamos la caravana, ¿eh? Si no, seguiremos acá juntitos, pasándola bien, ¿sí? Bien, gente, tenemos velas diarias del índice. Acá tenemos fíjense, vamos a ver el panorama pasado, porque acá estamos viendo una tendencia alcista, pero hay que ver si esta tendencia alcista viene de una bajista o viene de una consolidación. Sé que son velas diarias, sé que son velas que nosotros no vamos a utilizar, pero sé que son velas que las vemos día a día para ir viendo cómo va el mercado, ¿no? Sobre todo el índice. Miren acá estamos, ven lo que veíamos como alcista acá, que es esta sensación, ¿sí? Porque es alcista más que sensación. Si vamos hacia el pasado, vemos que más que alcista hay una consolidación, ven todo esto, ¿sí? Y que está tratando de rellenar lo que se llamaría este espacio. Yo le suelo llamar, en mi caso, en el Planeta Pepe, se le llama un pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia, ¿sí? Donde tiene que llenar y rellenar este espacio cósmico hacia el alza. En algún momento va a llegar. ¿Te gustó el nombre? Hablaba algo el amigo, ¿no? Escucha.
Bien, tenemos dentro de este hombro, cabeza, hombro generado. Vamos a sacar los Picasso acá de fondo. Miren ahí, ¿ven? Hombro, cabeza, hombro. Si querés llamarle así, si no una falla. Puede ser también un clímax si tomás solamente esta zona. Vieron, hay unos videos que explico lo que es la falla, la trampa, el clímax. Pero eso, según la temporalidad, vos vas a encontrar un clímax y otro va a encontrar una falla. Y otro una trampa. Y otro un hombro, cabeza, hombro, que sería perteneciente al rango de la validación de esos tres temas que estamos viendo, ¿no? Cada uno lo interpreta a su manera. Lo importante es que te des cuenta de que hay un alto, un bajo, más alto, más bajo, que van a un punto en común para hacer un banderín, o que está por romper, o que está por consolidar, ¿sí? Después, va a ser subjetivo, pero lo importante es que llegues al objetivo y que hagas profit, ¿sí? Velas diarias del índice. Bajista, pero vamos a meternos dentro del bajista. ¿Vieron el pasado? Bueno, ahora vamos a ir dentro de este presente acá, ¿sí? Ahí. Tenemos tres velitas, a ver, rectángulos, ahí, rectángulo, era medio con la E, ¿no? Emegue, que me le ve. Bien, inclusivo era el amigo. Tenemos cuatro velitas, ¿sí? Donde el precio va a tratar, me parece a mí, de venir a visitar esta zona. Está muy cerquita de rellenarla y formar, obviamente, ¿no? Un ciclo chiquito de velas diarias, 4 o 5 velitas, no estaría mal. También puede ser que se apoye en un pollo, ahí. ¿Sí? Ya estamos prácticamente apoyaditos para seguir hacia el alza, para rellenar lo que les decía anteriormente, ese espacio, ¿no? Hacia el alza. Pero dentro de la velita diaria vemos una pequeña plomada. Vamos a verla dentro de una vela de 1 hora. Escucha. Suavemente, ahí está, se está formando el caparazón, ¿sí? Vamos a ver si el precio llega a destino, está por romper, ya estamos prácticamente, miren esta zona acá, ¿la ven ahí? Ahí, ¿sí? Todo eso, tampoco es que wow, miren lo que encontró, no, son zonas que vemos a simple vista, que después, obviamente, si no la rompe será un soporte interesante, y si la rompe puede ser un pullback para venir a esta zona que les digo. ¿Quién te dice que con el tiempo va a llegar allá arriba donde habíamos marcado en un principio? Por ahora estamos viendo consolidación de tres velitas bajistas con una alcista que la están rellenando hacia la baja, a esa alcista. Y bueno, ahí estamos, a mitad de camino, ¿sí? Una mitad de camino donde si vamos a un oscilador seguramente puede estar en algún nivel sobrecomprado o sobrevendido. No tiene que ver que esté en el nivel medio, ¿sí? Puede ser que esté sobrecomprado, sobrevendido, pero en la gráfica estamos viendo que está en una zona de un canal intermedio, ¿sí? Vamos a ver velitas de 5. Y dentro de las velitas de 5 vemos otra pequeña consolidación dentro de una consolidación, ¿sí? Ahí estamos, eso es. Recuerden que el mercado, gente, no solamente en Forex, que es lo que estamos viendo en los índices, en las cripto también, se mueve consolidadamente y con la volatilidad del momento, de las noticias o de la hora que sea, hace movimientos bruscos con 2 o 3 velitas que hacen la diferencia, y esas 2 o 3 velitas son las que siguen la tendencia, ¿sí? De ese momento, ¿sí? Ven acá, por ejemplo, fíjate cuántas velitas consolidadas para después hacer una vela que rellena todo. Ven acá esta velita, ¿sí? Esa velita te rellena prácticamente casi todo lo que está acá en consolidación, ¿sí? Son pocas velitas que van hacia la baja o hacia el alza. Tenés que saber aprovechar el momento. Y bueno, y si no, como les digo a los pepes que voy conociendo, ¿no? ¿Por qué no hace lo que hago yo? Yo no voy solamente en tendencia, opero más contra tendencia que tendencia. Y muchas veces las consolidaciones son lo que más dinerito te dan, ¿sí? Porque está 80, 70 veces comparado con las 30 o 20 de la tendencia, ¿sí? Obviamente que una tendencia, una sola vela te hace la diferencia, pero acá hiciste 3 o 4 operaciones y estás obviamente con lo mismo que esa sola velita, ¿sí? Y no tenés que esperar tanto, ¿sí? Bien, obviamente tenés que saber elegir el par, ¿no? Y la sesión. Te vas a la euro libra y no se mueve nada, ¿no? O vas a la sesión de Tokio y quizá no es lo mismo que en este momento que tenemos la mezcla de Londres con Nueva York, ¿sí? Bien, ¿se escucha la música? Si a veces hay algún Pepe, capaz que no hay ningún Pepito hoy, ¿eh? Si hay algún Pepe le voy a saludar, y si no hay ningún Pepe le voy a tirar un besito igual, porque son todos Pepes buenos, bonitos y lindos. Los Pepitos, yo le digo Pepito, ¿no? Tienen como 80 años, los Pepe igual que yo, ¿sí? Pero bueno, acá estamos. A ver, buen día, ya arranqué mal acá. Buen jueves. Muy bien, bueno, hoy es jueves, ¿no? Sí. A ver.
Si estamos en jueves, no sé ni en qué día estoy, sí, hoy es jueves, bien, bueno, buen jueves, si el amigo estaba re perdido. Buen día, Pepa, ¿cómo le va? Pepa Music, aguante, ¿y cómo pasaste cumpleaños? No comimos torta al final, que espero que le hayas pasado lindo. Seguramente el angelito te va a tirar un palo ahí a ver si le tira un poco de torta, ¿viste? Vamos a ver si viene el angelito hoy. Así que bueno, espero que estés bien, que la pases lindo. Gracias por estar, esto no, sumate no. Pepe Gatillo, ¿cómo le va, Pepe? Buen día, ¿cómo le va al hombre bigotes? Bigotes de McLean, ¿cómo le va al tiratiritos? Espero que estés bien, que le estés pasando lindo. Se acerca fin de año, ojalá que la pasen lindo, gente, con la gente que quieren y con ustedes mismos. A ver, elijan 3 personas que son las que más quieren, que les gustaría que le vaya bien. A 3 personas, pensá, ¿cuáles son? Te doy 1 minuto y después les pregunto algo. 3 personas. ¿Por qué 3 personas o 2 personas, si querés, dejarías todo? Por 2 personas, 2 en vez de 3, vamos a ver. Vamos, gente que son gente de bien ustedes, Y yo no, yo soy malo, Pepe malo. Somos todos buenos. Gente, recuerden esa pregunta. ¿A qué 2 personas o 3 personas ustedes le darían todo? Pero no plata, el amor incondicional. ¿A quién? A ver si coinciden conmigo. Al angelito. Buen día, ¿cómo le va, Jerónimo? Tanto tiempo. Vos sabés que estuve acá, ando todavía dando vueltas con las aplicaciones que tengo instaladas en el sistema operativo. Se me desconfiguró todo y me cuesta volver a configurar todo, porque no es lo mismo como en un principio. Estoy buscando los escenarios y todo, pero de a poquito ahí vamos, y aparte porque la idea es tampoco rellenar todos los días, sino quizás se pone más lindo si hacemos 1, 2, 3 veces por semana hasta que se llene de pepes y ahí vemos, y se llena. Como se viene la pileta el verano, en una de esas se vienen a meter acá. Yo los invito, si quieren, a sumarse a ver cómo me meto, cómo como y después se van, Pepe Nargos, ¿cómo le va, Pepe? Espero que estés bien. Un saludito. Gracias por estar. Muchas gracias. Saludos a vos. Y bueno, diciembre es de ustedes, gente. De ustedes y de su gente. Mucha salud. Bien, gente, después de hablar de tanto, ¿no? Tan bonito el amigo acá. ¿Dónde estamos parados acá? En el índice. A ver, voy a bajar un poquito el volumen, porque entre tantas cosas que se me desconfiguraron en este mes raro, también fue el sistema reproductor, ¿sí? De música. Entonces estoy con el famoso Winamp viejo, y no es como antes. Ahí lo bajé un poquito, está. Estoy a los gritos acá. Bien, bueno, gente, vamos a ver si hoy estamos con el gato negro. Vamos a ver si abrió o no alguna operación. El conejo negro también anda ahí dando vueltas. El telaraña seguramente lo vamos a empezar a volver a poner las próximas semanitas, como siempre, en el oro. Pero la idea es probar ahora, para no llenarnos de tantos lotajes, el gatito negro. Porque la idea es, cuando sean muchos pepes, tampoco te digo 500, pero a 20 hay que llegar, ¿no? A la dimensión 2 y a la 1, pero que participen, ¿no? Para poder lograr el objetivo mío, que es que entiendan un poquito más. Seguramente son buenísimos operando, pero que entiendan otras cositas interesantes donde pueden ir mezclando, ¿no? Chapa y pintura, decía el amigo. Pueden ir mezclando lo automático con lo semi, con lo manual, y ir defendiéndose. No importa para qué lado vaya el mercado, como le digo siempre, solamente tu gestión y tu cabecita, ¿sí? Y obviamente acompañado de algún pepito, ¿no? Esa es la idea. Acompañado de algún pepe que sea un pepe del planeta, ¿no? Bien. Vamos a ver. A ver, acá quiero ver algo. En la hora. ¿Qué retrocedió acá? Podemos tirarle, Mirá el Litecoin. Bueno, el Litecoin subió mucho en el día. Vos tenés que buscar una que esté cayendo, por ejemplo, pero que esté en la top 100 y que sea conocida. Por ejemplo, mirá Shiba, por ejemplo. Shiba subió en el día un 6%, ¿no? 0.16 es en esta última horita. Entonces vos podés buscar que caiga un poquito más en algún soporte que veas y meterle, por ejemplo, algo, ¿no? Mirá Solana, como me gusta. Lo que pasa es que ahí frenó un poco. Solana venía subiendo muy bonito este proyecto interesante. Polkadot también es un proyecto que me gusta, pero está de moda los memes, ¿sí?
miren esta, no paro de ver esto, gente. Vamos a ver, pará, déjame ver lo que subió esto en el mes. Miren esto. A ver, voy a comprar, dice el amigo, ¿no? Vamos a ir a velas de... vamos a ver velas de un día, miren. Miren esto, gente. Agárrate, ¿eh? Dice Pepe Mila que compren acá abajo. ¿Qué haces? Mira acá. Ahí. Compraste acá. ¿Qué haces? Ponele que compraste. ¿Qué haces si compraste acá? Negro. Mamita, ¿no? 0,10, ¿no? Dice ahí, no. 0,0... Tremendo esto, loco. 0,10. Miren lo que es esto. Una locura, ¿no? Un poquito acá. La sacás acá, aunque sea, ¿no? Después deja. Sí, total. Después me venía a visitar en un... no sé, en helicóptero descapotable. Bien, tremendo, 18.661%. Animalada, ¿no? Vamos. Mira Bonk. 4.37, bien ahí, A ver si figura acá. Penut, ¿está en Binance? Sí. Mira Pepe. Mira Pepe. Le está costando Pepe, 0.22. Había pegado una caidita, me parece, Pepe también. A ver, antes de irnos a Forex, que es lo nuestro, déjenme ver algo acá. ¿Cómo se escribe Pepe con H? Decía el amigo, a ver. Pepe. No sé si por 5. Ahí está, ese me gusta por 5. Ahí está, lindo ahí el amiguito. Va, H1, hasta esta mechita tienen un numerito. Acá van viendo muchas veces, esto que están viendo acá son las órdenes abiertas, el libro de órdenes. Interesante para que le gusta verlo, donde hay una futura zona de soporte o resistencia. Bueno, acá la están viendo, ¿sí? Eso está bonito, ¿sí? ¿Por qué? Porque, para que saco esto ahí está. Son zonas que vos podés dejar órdenes o abrir una compra, una ventita, ¿sí? Eso ya lo vamos a estar viendo en algún momento, ¿sí? Seguramente a la tarde-noche, vamos a ver, ¿sí? Operando criptos, no estaría mal. Está lindo, sobre todo en esta época, ¿no? De Bull Run, decía el amigo, y le hackeaban la wallet, ¿viste? Así que bueno, acá estamos. A ver si tengo acá, déjame ver acá. Vamos a ver la profundidad. Miren qué lindo esto acá, ¿lo ven? Esto es, hay más órdenes de venta que de compra acá, ¿sí? Así que vos podés buscar zonas de venta futuro, como si fueran en Forex, un Shell Limit, por ejemplo, ¿no? En algunas zonas por acá. También podés agarrar y acá esto redondearlo un poquito para que se vea mejor ahí. Obviamente, ¿no? Se van juntando las órdenes en grupos, ¿sí? Interesante, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver, todavía no. Yo sigo operando, ¿no? Obviamente, mira, ahí tenemos una plataforma, acá tenemos TradingView, así que tenés para tirar acá, bien, gente, me voy a ir, no sé si no le dejo acá algo esta, a ver, déjame ver acá una cosita, voy a agarrar la que más esté cayendo, porque quiero comprar la más barata, ¿no? No más caro, la que más esté cayendo es esta, RAI, 3.2, pero no me gusta lo que subió hoy, Mountain Bike, a ver. Sí, mountain bike, decía el amigo. No. Bueno, pónganle un ojo a esta moneda, gente. Les digo ahora, no se van a arrepentir, a esta. Pónganle un ojo a esta moneda, gente, háganme caso, lean de qué trata y después van a ver, está subiendo, es un proyecto muy bueno, que si la agarra Ethereum como obviamente como monedita, es una moneda de gobernanza muy interesante, como una Ferrari, saca foto de la blockchain y no ocupa nada, ¿sí? Así que ojo ahí, pónganle un ojito a esta mina protocol, la va a romper, acuérdense lo que les digo, FTT, a ver acá, 9917 en el día. Mirá qué lindo, ¿se acuerdan? FTX, la plataforma que se fundió hace un par de años, ¿sí? Con el amigo ahí Black, ¿cómo era? Backman era, ¿se acuerdan? ¿Sí? La moneda de gobernanza era FTT, ¿sí? Que bajó como... Pero bueno, vamos a lo nuestro, ya nos vamos a meter acá, tengo ganas de dejar alguna ahí a ver si sube, después lo paso, voy gestionando, pero acá está mina, ojo al piojo. Bien, bueno gente, me voy a dónde, me voy a ver acá, vamos a la fuerza de la moneda, si alguno quiere que veamos algún par me chifla, sí señores,
y quieren que operemos las cripto a la mañana, me dicen, y cada tanto, no sé, los lunes, los martes, estamos todos los días. Hay veces que no puedo estar todos los días, ¿no? Porque recuerden que soy un híbrido y cuando puedo estar estoy. Vamos a MT4 o MT5, lo que vos tengas. Vamos a pasar un poquito a las gráficas, a ver si se pueden ver acá. Está Fuerza de la Moneda, desaparece Milapoptrader, un nombre, ¿no? Príncipe Azul. Y ahora si nos vamos a la Fuerza de la Moneda, en un ratito viene el Angelito, que debe estar dando vuelta, y Pepe Mila, obviamente, del planeta, ¿sí? Fuerza de la Moneda, pero ya no tenemos cripto acá. ¿Podemos buscar cripto? Sí, obviamente. Lo que estamos viendo es de fondo pendientes, ¿no? Una viborita que son medias móviles y nada más que eso, donde estamos viendo hacia dónde se dirigen, hacia una zona central, zona sur, zona norte, que serían zonas de sobrecompra, sobreventa, y esto te puede ayudar, por ejemplo, a saber en qué temporalidad puedes buscar alguna moneda que esté más fuerte que la otra. Esto lo venimos haciendo hace años. Lo que pasa que muchas veces este tipo de técnica que utilizo te salen perjudiciales para la salud, muchas veces, porque lo que está fuerte deja de estarlo, ¿no? Vos imagínate, siempre doy el mismo ejemplo. Ponele que en una Ferrari o en el fútbol están dando vuelta. En algún momento, la que va más rápido, la número 1, no sé, Ferrari, ponele que va en el puesto número 1, a milisegundos del resto, que serían las otras moneditas o divisas. Bueno, en algún momento tenés que meterte a boxes, ¿no? O ponele que te toca otra y te agarra un calambre en la rodilla. ¿Te imaginas que le agarre un calambre en la rodilla a una catanguita de carrera? Bueno, ponele, entonces la pasan el resto, ¿no? Eso es lo que tienen que tener cuidado e ir viendo. Por eso sirven las distintas temporalidades, las estructuras. Puedes guiarte por zonas de order block, de imbalances, de fractales. No importa lo que hayas estudiado, cualquier cosita te va a servir, ¿sí? Lo que importa es que sepas identificar en qué zona posible de alguna ondita de Elliot podés estar ubicado para ver si vas a operar H1, M5, M1 o una vela diaria, ¿sí? Por eso existen los distintos tipos de traders, ¿sí? No quiere decir que un trader solamente opere un minuto. En mi caso, opero un minuto para que ustedes puedan ver que opero en vivo. A la vez me gusta, en mi hobby es el scalping, ¿no? Turbo, como quien dice, pero también me gusta el intradía, donde yo muchas veces lo que es scalping se convierte automáticamente en intradía cuando la orden, pasando un par de minutos o horas, no llegan al objetivo o no la quiero cerrar. Entonces eso ya empiezo a ver en temporada de H1, de M15, las órdenes que habría en M1 para cerrar en M1 o en M5, ¿me entienden? Entonces algo que es scalping se convierte en intradía. Pero bueno, hoy vamos a ver si el bot hizo, si es que no nos quemó la cuenta acá. Igual, si la quema, no se hagan problemas, son cuentas muy chiquitas estas, ¿sí? $1.500. Más de eso no les pongo, porque la idea es ir sumando. Le haces el doble, ese doble que le haces lo pasás a otra cuentita o vas pagándote, te vas haciendo un sueldito con cuentas chiquitas, ¿sí? Y después le voy a dar unos tips también con otro tipo de cuentas, ¿sí? Obviamente también no está mal tener una cuenta un poquito más grande para el que puede, y con lotaje chiquito operas más tranquilo, como en mi caso, donde opero antes de arrancar los streaming en vivo, la sesión de Londres con algún par que va moviendo, y muchas veces se queda en intradía, donde voy guiándome con algún BPS o desde la compu si es que estoy en el lugar, ¿no? Así que bueno, esa es la idea, ¿sí? Siempre tenés que tener un par de cuentitas, no una sola, y tratar de en cada cuentita ser un trader distinto, ¿sí? Tu cabeza tiene que ser ubicarte en el tiempo, que si estás haciendo scalping en esa, puede pasar a intradía, pero no jugar con el lotaje, jugar con el depósito inicial, con la equidad, con el flotante positivo, el flotante negativo. Siempre tienen que tratar de pagarse, ¿sí? Eso es fundamental, gente. Y después dividir, una cosita que siempre explico a los pepes es: podés hacer miles de opciones distintas de lo que son gestiones, pero la gestión no solamente es lo que vos vas a hacer cuando compras o vendés, y mantener esa gestión del 1%, del 0,5%. También es cómo diversificás dentro de una plataforma de Forex o de cripto en otras cuentitas, ¿sí? Por ejemplo, si acá hiciste hoy $50 operando, esos 50 se te suman al capital inicial. Si tenías 10.000 vas a tener 10.050. Si tenías 1.000 vas a tener 1.050. Si tenías 50 vas a tener 100. Ahora, de esos 50 que ganaste, ¿sí? En tu cabecita o en algún Excel que tengas, tenés que dejar $10, por ejemplo, para el flotante de mañana si está en negativo, otros 10 para que sumen a la cuenta, y el
Los otros 30 no pasa nada porque los brokers no te cobran, vas dejando en otra, y capaz que seguramente nos cambiamos,